Estamos aquí con su abogado, el doctor César Nakazaki. Doctor Nakazaki, ¿cómo está usted? Carlos, muy buenas noches. Es un gusto estar compartiendo esta noche el programa con usted. Muy bien, a ver, ¿cómo toma usted esta decisión del Poder Judicial? Esto implica un giro, digamos, significativo en este caso, esta prisión preventiva que se dictó contra Jorge Barata por el tema del gasoducto del sur peruano. Yo creo que es la continuación de una serie de correcciones que vienen haciéndose a nivel de las salas de apelaciones de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, porque se ha corregido un error. En el caso de gasoducto, como tú bien señalas, hay varias docenas de procesados, dentro de ellos varios por cargos más graves que el que enfrenta Jorge Barata, y era el único con prisión preventiva, que era evidentemente una presión que la Fiscalía buscaba, porque él no reconoce lo que la Fiscalía quiere, que es haber pagado sobornos en el caso de gasoducto. Lo que sostiene Jorge Barata es que hubo el aporte de campaña al nacionalismo durante la campaña del 2011, pero que nunca hubo sobornos. Y por eso la sala ha corregido señalando de que si bien él vive en el extranjero, tiene arraigo familiar, tiene arraigo laboral, tiene arraigo económico, no presenta peligro procesal y le han variado la prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Por eso le preguntaba, ¿se considera un giro significativo en este caso o no? Yo te diría que se logra corregir una injusticia y él en libertad va a poder defenderse y sobre todo va a poder seguir cumpliendo lo que él busca, que es el acuerdo de colaboración eficaz y continuar con los testimonios que él ha venido dando a lo largo de estos años. El que usted nos ha explicado ahorita es el principal fundamento que ha establecido el juez el día de hoy en su resolución. La sala. La sala, perdón, o hay otros argumentos. El principal argumento es que no hay peligro procesal y que no hay proporcionalidad. No hay peligro procesal porque no hay peligro de fuga, él cumple con todos los requisitos que ya había adelantado la jurisprudencia en el caso de Geraldo Sepúlveda, la persona, sí, claro, que está procesada junto al expresidente Kuczynski. Y lo otro, que no es proporcional, que todos los procesados, incluso con imputaciones más graves, estén con comparecencia y Jorge Barata sea el único preso. Era evidente una maniobra de presión que intentó la Fiscalía y ha corregido la sala de apelaciones. Bueno, entonces, doctor, ¿le ha ganado usted la pulseada en este caso a Rafael Vela? Bueno, ya le ha ganado en términos futbolísticos. Sería la segunda, porque primero recuerda, anulan el acuerdo, logramos que se revoque la anulación del acuerdo y ahora hay prisión preventiva y logramos que se revoque la prisión preventiva, ¿no? Le está ganando por goleada. Bueno, Rafael, ahí estamos avanzando. Bueno, ahora, una de las disposiciones de la sala es que su patrocinado tiene que pagar 500.000 soles, ¿no?, de caución. ¿Va a cumplir con esto, sí, Jorge Barata? Supuesto. ¿Tiene recursos para el pago? Bueno, ahí desde hace mucho tiempo se estableció que la empresa asumía un compromiso. Es lo que vamos a discutir en estos días, pero sí, lo que él me ha señalado, me ha adelantado, es que va a cumplir con todas sus obligaciones. Y dentro de esas obligaciones, evidentemente, la de caución, porque tenemos el plazo de 10 días para cumplir la caución económica. Ahora, también tiene que, digamos, presentarse ante las autoridades judiciales si es que es citado. Además, hay un control, ¿cierto? Un control biométrico. Es correcto. Pero este control es de manera virtual. Virtual, porque lo que reconoce la sala es algo que era evidente. Desde el comienzo del caso, Jorge Barata siempre ha vivido en Brasil. Entonces, así como era absurdo pretender que declare como testigo en el Perú, cuando en el acuerdo de colaboración eficaz se dice claramente que las personas que residen en el extranjero declaran vía cooperación penal internacional, como siempre ha declarado Jorge Barata, igual para sus arraigos, igual para establecer las raíces necesarias para poder asegurar que va a cumplir con sus obligaciones procesales. Si tú tienes familia, si tienes trabajo, si tienes domicilio, si tienes una vida social enraizada en cualquier lugar, eres una persona que se puede presumir va a saber cumplir sus obligaciones en un proceso porque eres un ciudadano que tienes los requisitos que la ley establece para que se considere que no hay peligro de fuga. Eso es lo que se ha determinado. O sea, él siempre va a estar a disposición de la justicia. O sea, si se le requiere alguna declaración, lo va a hacer, aunque sea de manera virtual. Que es la forma como se establece.
la ley peruana es muy clara. Personas que residen en el Perú declaran presencialmente. Personas que residen en el extranjero es vía cooperación penal internacional. Ok. ¿Cuáles han sido los errores cometidos a su criterio por el fiscal Rafael Vela en este tema de Jorge Barata? Bueno, el equipo especial en realidad, ¿no? Rafael Vela es el fiscal superior, ¿no? El primero es desconocer el acuerdo de inmunidad judicial, porque en el caso de gasoducto hay varios convenios celebrados entre Perú y Brasil que determinan que él no debería ser procesado, número uno. Abriéndole proceso, casi ya para terminar la investigación y estando todos con comparecencia, se le abría proceso con comparecencia y no pasaba nada. Seguíamos tranquilos. Pero lo que está detrás de el ser procesado en el caso gasoducto es que el Perú, como se ha hecho público, tiene una controversia arbitral internacional con Odebrecht y lo que se pretendía era presionarlo a Jorge Barata para que Jorge Barata reconozca sobornos en el caso gasoducto. Y desde el primer día que ha declarado 3 veces, él ha señalado, no ha habido ningún soborno a funcionarios públicos en el caso gasoducto. Lo que hubo es el aporte de campaña, que se viene discutiendo en otro proceso, y pagos a un abogado, siempre pagos privados, nunca un pago a un funcionario público. ¿Y usted considera que estos errores que usted nos detalla con respecto a la labor del equipo Lavajato pone en duda, diremos, la idoneidad de los fiscales? ¿La capacidad de ellos? Yo creo que... ¿Son buenos o malos fiscales para usted? Si vamos a ser justos, yo puedo ser de la U, pero tengo que reconocer que en la Alianza ha jugado Cubillas, ¿no? Entonces, el equipo Lavajato, si lo comparamos en todas las experiencias Lavallato que se han producido en la región, es el que más ha avanzado. Por ejemplo, no sé si tienen el dato, que donde más se ha pagado reparaciones civiles, es mentira que es en Estados Unidos, es en el Perú. Donde más procesos se han realizado por los casos Lavallato, es en el Perú. No es en Suiza, no es en Colombia, no es en Panamá. Lo que pasa es que se sataniza el acuerdo. Entonces, yo creo que ellos lograron salvar los 20, 30 o 40 casos que existía. Legal, indiscutible. Útil, indiscutible. Los términos de la negociación, si pudo ser mejor, tema debatible, pero que no afecte en nada, en forma alguna, la validez y la eficacia del acuerdo. ¿Debo entender que usted considera o no que el acuerdo de colaboración ha sido lesivo para el país? ¿O está en el plazo, digamos, en la posición contraria? Definitivamente no ha sido lesivo, por lo siguiente. Si no existía el acuerdo de colaboración, acá había que tomar una decisión. O enfrentábamos el tema Lavallato, y como Brasil, contra los políticos o contra los empresarios. Las dos cosas no se pueden a la vez. Hay que ser realista dentro del caso de megacorrupción más grande que existió en la región. Se optó por ir sobre los políticos acá en el Perú. En lo que se hizo en Brasil es ir contra los empresarios. Entonces, acá se tomó una opción. Trabaja en una primera parte Hamilton Castro, él hace el primer acuerdo provisional. Claro. Después es cambiado. El acuerdo provisional, y sobre esa base, cuando entra a liderar Rafael Vela y su equipo, tienen que decidir o consolidamos los casos que existen, y los han consolidado, y por ejemplo se ha logrado la primera condena importante al expresidente Toledo, ¿no? Ahora, uno de los aspectos que se cuestionaba era justamente el monto de la reparación, que son 610 millones. Pero te señalo, sí, adelante. Quería terminar la pregunta. Según quienes critican el acuerdo, ese monto no corresponde al daño en cuanto a corrupción que hizo Odebrecht en el Perú. Ya, pero ¿en qué es que el daño no se saca ni con el hígado, ni se saca del aire. Los daños se establecen en pericias. Yo ayer escuchaba que decían ganancias ilícitas en los contratos. ¿Dónde se ha determinado que hubo sobreprecio en alguna carretera? ¿Dónde se ha determinado que hubo una obra mal construida? Por ejemplo, la interoceánica fue una decisión regional, no solo que se le ocurrió al Perú. Y lo cierto y lo concreto es que me remito a las fuentes públicas, donde más se ha pagado reparación civil no es en Estados Unidos, como muchos señalan sin conocimiento, es en el Perú. En el Perú es donde se ha pagado la mayor cantidad por reparaciones civiles. Otra crítica al acuerdo es que
debió hacerse público en el 2019 cuando es homologado por el Poder Judicial. Eso es correcto, porque la misma juez señaló hasta cuándo debía durar el secreto, ¿no? Ahí me parece que hubo un abuso sin ninguna base. Es más, nosotros no teníamos un ejemplar del acuerdo. El único que tenía el acuerdo era la Fiscalía. Y nosotros se lo hemos pedido, lo hemos reclamado. Es más, ahora lo tiene el público y no lo tenemos nosotros. A mí lo que me han permitido es acceder a leerlo, pero hasta ahora no me lo dan. Bueno, ya es público, Imagínate. Ahora, una crítica más, que en el acuerdo no se incluían casos fundamentales. No se ha incluido, por ejemplo, caso gasoducto. No se ha incluido rutas de Lima. ¿Esta es una crítica valedera para usted? En el caso gasoducto definitivamente no, porque en gasoducto se señala que sí hay un reconocimiento respecto a un aporte de campaña que se dio a un candidato, no a un funcionario público. En segundo lugar, se señala que ha habido pagos a privados para que brinden información de la competencia y pagarle a un abogado para que haga un informe jurídico. Pero siempre se ha negado desde el primer día haber pagado un solo sol, haber pagado soborno a un funcionario servidor público para la obtención de la buena prueba en el caso de gasoducto. Eso se ha negado siempre. Entonces no se podía aceptar culpabilidad donde no la hay. Se ha aceptado donde hay culpabilidad y no se ha aceptado donde no la hay. Doctor, y a ver, los fiscales, la procuradora Carrión también han sido muy criticados, inclusive piden que se les denuncie. Ayer tuvimos aquí al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Él fue la idea de, digamos, someter a una investigación al fiscal Vela y expulsarlo del Ministerio Público por un acuerdo que él considera obviamente lesivo. Bueno, mi buen amigo, yo le diría que cuidado porque hay que verse en el espejo, ¿no? Porque cuando le dicen a él que hay que investigarlo, no tiene esa misma flexibilidad y fuerza, ¿no? El tema es bien concreto. Discutir la legalidad es imposible porque el Poder Judicial ya declaró que el acuerdo es legal. Discutir su utilidad, bueno, ya empezaron a darse las primeras. ¿Cuál es la prueba más importante para la condena al expresidente Toledo? El testimonio de Jorge Barata. ¿Cuál es la prueba principal que se está pretendiendo utilizar en el caso del Partido Nacionalista y en el resto de casos? Las declaraciones de Jorge Barata. La utilidad no puede ser discutida. Y si reconozco gente que pueda discrepar en los términos de la negociación, pero esa es su opinión, pues. Tú negocias... no está en las condiciones, a su criterio, para denunciarlos. Tiene que ser ilegal. Para que sea delito, tiene que ser algo ilegal. Solo lo ilegal es delito. Hasta traidores a la patria le han dicho. Pero igual le decían al expresidente Castillo cuando se presentó donde el buen amigo de CNN, ¿te acuerdas a decir que le iba a dar bar a Bolivia? Son temas absurdos, ¿no? Una última pregunta, permítame ya, doctor, para cambiar de tema. Hoy día la Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional contra 7 parlamentarios, ¿no? Por, digamos, supuesto uso irregular de fondos públicos, ¿no? Al parecer tramitaron pasajes para irse a una reunión, un cumpleaños, si no me equivoco, del congresista Diego Bazán, que es uno de los denunciados. ¿Qué opina al respecto? Y bueno, esto además va contra, bueno, una raya más al tigre, contra la imagen del Congreso que está tan golpeado por ese tema de la supuesta red de prostitución. No conozco el tema de la denuncia, no podría opinar respecto a la denuncia que no conozco, pero en el tema de la supuesta red de prostitución, yo creo que lo central es determinar cuál fue el móvil de la muerte de mi joven colega que lamentablemente Andrea falleció. Vidal. Una vez que se conozca el móvil, se sabrá si efectivamente hay un caso donde se pretendió cambiar favores sexuales por votos o todo es especulación o invento, que también puede ser. Pero usted ve... El móvil es el que va a determinar. ¿Usted en todo este interín ha visto, diríamos, algunas evidencias de una posible existencia de esta red? Yo creo que no, porque al comienzo decían chicas guapas, sin ninguna capacidad, sin ningún requisito, asumen un cargo, y vi que entrevistaron a una señorita que estableció un currículo de formación jurídica que varios asesores de la administración pública quisieran tener. Alexandra, ¿no? Gil. Creo que sí, la verdad no tengo los nombres al detalle, pero con el currículo que ella estableció, tú tienes muchos años de experiencia en el Parlamento, te apuesto que no es la última en currículo en todos los abogados que trabajan, ¿no? No creo. Definitivamente no.
Muy bien, doctor César Nakazaki, muy agradecidos como siempre por su gentileza en aceptar Carlos. esta invitación. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor César Nakazaki, abogado de Jorge Barata, estuvo con nosotros.